este video hablaremos de algo de teoría y un poco de práctica acerca de los números enteros, la recta numérica, valor absoluto y relación de orden. Es algo muy básico de los números enteros, pero pienso que hay que tener buenas bases para que nuestro aprendizaje no sea tan difícil. Este tema es esencial en las matemáticas, no es difícil, solamente que hay que prestar atención a ciertos detalles. Mi recomendación es: ve el video y no escribas nada, reinícialo. Ahora toma nota de lo que creas que fue importante para ti, o incluso mucho mejor, practica los problemas planteados antes de que yo los resuelva. Pausa el video y resuelve el problema, y después los comparas con mi resultado. Si te equivocas, no importa, acuérdate que no estás en un examen. La mayoría de veces aprendemos más cuando nos equivocamos, es nuestra naturaleza. Yo, por ejemplo, me equivoqué muchas veces cuando estaba aprendiendo. Ahora, vuelve a repetir estas recomendaciones mañana y verás cómo te haces mucho más ágil para resolver este tipo de problemas. El conjunto de los números naturales, representados con la letra n, fueron creados por la humanidad por un principio de adición. Luego, se dieron cuenta que estos no eran suficientes para los casos en los que se requerían descontar o restar, ya que estos números están conformados por el 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Esto fundó la base de la creación de los números negativos, a la par del número 0 o sus elementos neutros, los cuales, al realizar la unión con los números naturales, formaron lo que llamamos hoy en día el conjunto de los números enteros, y se representan con la letra Z. Estos son: el conjunto de los números enteros es igual al conjunto de los números enteros negativos unido con el conjunto del número 0 unido al conjunto conformado por los números enteros positivos. O dicho de otra manera, el conjunto de los números enteros son los números que van desde menos infinito pasando hasta llegar hasta menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta llegar a la frontera que vendría siendo el número 0. Incluimos el número 0 y de ahí partimos hasta el infinito, 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta el infinito. El conjunto de los números enteros Z está conformado por los números enteros positivos Z más 1, 2, 3 hasta el infinito, tal cual como dijimos ahorita, el número 0 y los números enteros negativos Z menos, que van desde menos infinito, como acabo de decir, hasta el menos 1. Es un conjunto ordenado, infinito y sin primer elemento. El conjunto de números enteros negativos se denota con signo menos delante del número para indicar que es menor que 0. Si el número no lleva el signo menos, implica que es positivo. Cuando vamos a realizar la representación gráfica de los números enteros en la recta numérica, debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. Ubicamos el número 0, el cual nos servirá como punto de referencia. 2. Los números enteros negativos los ubicamos a la izquierda del número 0 y equidistante. 3. Los números enteros positivos los ubicamos a la derecha del número 0 y equidistante. 4. El número más a la derecha es mayor que el número que le precede. Colocamos nuestro número 0. Ahora, cuando hablamos de equidistante, quiere decir que si yo coloco el número 1 acá, el número menos 1
debe ser más o menos la misma distancia que está acá. Y por supuesto tendríamos el 2 y acá tendríamos el menos 2. Siempre más o menos teniendo como referencia que la distancia que tomemos inicialmente sean básicamente lo mismo. 3 y aquí menos 3. Representamos el número 0. Y si queremos, por ejemplo, representar los números acá, simplemente colocamos distancias que sean equidistantes, muy parecidas. Con eso dividimos nuestra recta numérica, suponiendo que queremos representar el menos 7. Entonces, como queremos representar el menos 7, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el menos 7 estaría acá. O si quiero representar el 5, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. O representar el menos 3, 1, 2, 3, el menos 3 está acá. O si quiero representar el 1, bueno, el 1 está acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario colocar cada uno de los números que vamos a colocar, sino simplemente saber qué número es el que queremos representar. En el conjunto de los números enteros se cumplen las relaciones de orden: mayor que, menor que o igual que. Si tenemos dos números enteros cualesquiera, se cumple siempre que uno es mayor y otro es menor. Esto no se cumple si ambos son iguales. Como en los números naturales, la forma fácil de saber si un número es mayor que otro, simplemente lo situamos en la recta numérica. El número que está más a la derecha es el número mayor. Tengo estas relaciones de números enteros y queremos saber quién es mayor, quién es menor e incluso el igual. Hay números que son muy fáciles de ver, que en 4 y 0 vemos aquí que 4 es mayor que 0, o que 5 es igual a 5, porque son números que 5 mayor que 2, porque son números que hemos visto desde siempre en primaria, ¿no? Ahora, hay números que quizás se nos complica un poco cuando estamos comenzando a ver números enteros. Por ejemplo, la relación entre menos 5 y menos 6, la relación entre menos 2 menos 1, menos 3 menos 1, 1 menos 1, estas relaciones. Pero bueno, debido a que quizás cuando estamos comenzando se nos complica, es mejor apoyarnos en la recta numérica. Allí no nos vamos a equivocar. Colocamos el 0 como nuestro punto de referencia y empezamos a hacer las marcas, ¿no? Hasta 5, bueno, 6 porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque el 6 es el máximo número que tenemos acá. Aquí voy a poner 1, 2, 3. Bueno, tenemos 4 y 5. Son nuestros máximos números. Entonces nuestra primera relación es menos 5 menos 6. Entonces vamos a ubicar el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el menos 6 está acá. Entonces nuestra primera relación es menos 5 menos 6. Vemos que es menos 5 está más a la derecha que el menos 6. Entonces menos 5 es mayor que menos 6. Ahora vamos con el menos 3 y 2. 1, 2, 3. El menos 3 está acá y el 2 está acá. Entonces el 2 está más a la derecha, es mayor que menos 3. Entonces nuestra relación dice menos 3 con 2. Entonces menos 3 es menor que 2. Como con el 4 y el 0. El 0 está acá, el 4 estaría aquí. Entonces 0 y el 4. Entonces el 4 está más a la derecha que el 0. Entonces quiere decir que el 4 es mayor que 0. Menos 1 y 1. Aquí tenemos el menos 1 y acá el 1. Entonces el 1 está más a la derecha que menos 1. O menos 1 está más a la izquierda que el 1. Entonces menos 1 es menor que 1. 5 y 2. 5 está acá y el 2 está acá.
el 5 está más a la derecha que el 2. Entonces quiere decir que el 5 es mayor que 2. Menos 5 y 5. Aquí tenemos el 5 y aquí el menos 5. Menos 5 está más a la izquierda que el 5. Entonces quiere decir que menos 5 es menor que 5. Entre 5 y 5. El 5 y 5 es 5. Entonces 5 y 5 es igual a 5. 5 y menos 5. Pero ahora es al revés. 5 está más a la derecha que menos 5. Entonces parece que las relaciones son de izquierda a derecha. El 5 es mayor que menos 5. Entonces 5 es mayor que menos 5. 3 menos 1 y 1. 3 menos 1 y 1. Menos 1 está acá y el 1 está acá. Entonces menos 1 es menor que 1. 1 y menos 1. 1 y menos 1. 1 está más a la derecha. Entonces quiere decir que 1 es mayor que menos 1. Entre menos 1 y menos 2. Menos 2 no le hemos colocado. Menos 2. Entre menos 1 y menos 2. Vemos que menos 1 está más a la derecha. Entonces menos 1 es mayor que menos 2. Entre menos 3 y menos 2. Menos 3 y menos 2. Menos 3 está más a la izquierda. Entonces menos 3 es menor que menos 2. Mientras un número esté más a la derecha, es mayor. Menos 6, menos 5 es mayor que menos 6. O sea, cada número que esté más acá es mayor que 6. Igual, ¿ves? El 0, como está más a la derecha, es mayor que cualquier negativo. Igual, el 5 es mayor que todos los números que están acá. Y este número es mayor que todos los que están acá. Y este número es menor que todos los que están allá. Cuando hablamos de valor absoluto de números enteros, simplemente tenemos, sea un número 5, por ejemplo, su valor absoluto se representa con 2 barritas. Y simplemente su valor absoluto es 5. Si tenemos menos 5, su valor absoluto es 5. Simplemente lo que hace es quitamos el signo cuando es negativo y ya, ese es su valor absoluto. Si yo tengo 100, me dice sacarle su valor absoluto, en este caso sería 100. O si es menos 100, su valor absoluto es 100. O sea, es como cuando yo tengo aquí la recta numérica, tengo el 1 y menos 1. Entonces simplemente el valor absoluto es la distancia que hay de aquí, de los números al 0. Si yo tengo acá el 1, la distancia que hay de aquí a aquí es 1. Y si tengo el menos 1, la distancia que hay de aquí a aquí es 1. O si yo tengo el 2 y menos 2, entonces el valor absoluto de 2 y el valor absoluto de menos 2 igualmente es el número 2. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí hasta acá son 2. 1, 2, ¿ves? 2 igual acá, 1, 2. En conclusión, el valor absoluto, si es de un número positivo, es el mismo número. Y si es un número negativo, es el mismo número quitándole el signo negativo. Esto es lo que sería el número, valor absoluto de un número. Ahora, el siguiente concepto sería el número opuesto. El número opuesto es el número que está, es como si lo viéramos en un espejo, siendo el 0 el espejo. Entonces, si yo tengo dos números, al cual su valor absoluto es el mismo número, en este caso por ejemplo el 1, valor absoluto de 1 es 1 y de menos 1 es 1, entonces quiere decir que estos dos números son opuestos. ¿Por qué? Porque la distancia que hay acá es la misma que hay acá, entonces quiere decir que son opuestos, y visto desde el número 0, que vendría siendo como un espejo, quiere decir que estos dos números son opuestos, al igual que este y este. En el siguiente video
Hablaremos de las sumas y restas de números enteros y de aquellas situaciones típicas que nos podemos conseguir cuando operamos con este tipo de números. Tendremos los signos de agrupación, como lo son los paréntesis, las llaves y los corchetes. Además, ¿qué hacer cuando nos conseguimos con signos positivos o negativos delante de estos signos de agrupación? Con esto finalizamos este video. Os invito a que lo compartan y le den un like. Se suscriban, bueno, si creen que les fue de ayuda. Y si no, también. Y recuerda, si piensas que puedes, puedes. O si piensas que no puedes, no podrás. En ambas situaciones estás en lo correcto. Nos vemos en un próximo video.